Buenas, hola Marce, arrancamos. Esperamos a que aparezca Leo, así lo puedo invitar al vivo. El último vivo de la enseñanza de las ciencias. ¿Cómo andan? Nos pueden ir contando de dónde nos están viendo. Estoy viendo a ver si aparece Leo. Si lo agregamos al vivo. Ya estamos. Último vivo de la semana de la enseñanza. Se ve bien, se escucha. Hola Mavi, hola Ago. ¿Cómo andan? Estamos esperando que se conecte Leo. Y mientras tanto, bueno, esto es una versión diferente de la semana de la enseñanza de las ciencias. Una versión que nos toca desde casa. Quisimos sostener este espacio de encuentro para poder seguir compartiendo algunas de las cosas que hacemos dentro de la facultad. Tuvieron varios eventos vivos desde hace 2 días atrás y algunos otros con videos y el recursero que sigue estando. Está en la página de popularización de Exactas, que está el Facebook puesto como mensaje fijado acá abajo. Y bueno, vamos a arrancar con este vivo ahora cuando se conecte Leo, si es que se conecta y no me dejó solo. Contarles, bueno, un poco que esto de la virtualidad, si bien es un problema para todo lo que nos está pasando, también lo pensamos como una posibilidad para poder llegar a un montón de otras personas que quizás no tenían acceso a poder venir a la Semana de la Enseñanza de las Ciencias en la facultad, pero que a través de este medio se pueden conectar y conocer un poco más de lo que hacemos adentro de la facultad. En nuestro caso en particular, desde la investigación en enseñanza de las ciencias. Estoy esperando a ver si Leo se conecta. Veo que se está conectando mucha gente. Bienvenidos a todos. A ver si Leo se conecta. Váyanos comentando desde dónde nos están viendo. Soy yo el que le tiene que corregir la tesis, efectivamente. Efectivamente, Leonardo es mi director de tesis y lo que vamos a charlar un poco hoy tiene que ver con lo que hacemos. Lo veo a Leo. Ahí está. Ahí le mandé y estamos esperando que Leo se conecte. Como les decía, lo que vamos a charlar hoy con Leo tiene que ver con las investigaciones que hacemos en la facultad, en particular en didáctica de la biología. Hola Leo. Hola, ¿cómo están? Bueno, arrancamos. Les estaba contando un poco que somos parte del Instituto de Investigaciones CEPIEC, en donde hacemos investigación en didáctica de las ciencias. En particular, nuestro grupo hace investigación en didáctica de la biología y el grupo está dirigido por Leonardo y por la doctora Elsa Meinardi. Bueno, hoy, como les decía, es el último vivo que tenemos de esta semana de la enseñanza. Bienvenidos a todos y nos toca una pregunta, ¿no? Que abre este vivo, que es ¿por qué nos gusta aprender ciencias? Vamos a tratar con Leo de charlar un poco sobre esto, pero en particular una de las primeras cosas que quisiéramos mencionar es que esta pregunta de ¿por qué nos cuesta entender ciencias? Puede obtener respuestas de diferentes disciplinas. Nosotros en particular nos vamos a abocar a la disciplina que nos compete a nosotros como investigadores, que es la didáctica de la biología. ¿Y qué nos dice la didáctica de la biología sobre por qué nos cuesta aprender ciencia? Bueno, Leo, decí vos por qué nos cuesta, yo no sé. Este, bueno, también saludo a todos y a todas, gracias por estar ahí. En realidad, como bien decías vos, nosotros vamos a ofrecer algunas, no la respuesta, por supuesto, pero algunas pistas para pensar este asunto
desde la didáctica de las ciencias naturales y de hecho específicamente desde algunos puntos de vista, desde algunas corrientes teóricas dentro de la didáctica, porque aún dentro de la didáctica hay múltiples puntos de vista. Así que bueno, haciendo esa aclaración y yendo un poco a la perspectiva que es una de las principales en las cuales el grupo que vos describiste hace un rato trabajamos, una de las razones por las cuales podríamos decir que nos cuesta aprender ciencias tiene que ver con que los modelos científicos, las teorías científicas, nos proponen un modo de ver y de entender y de pensar el mundo que, para decirlo sintéticamente, podríamos decir que es bastante contraintuitivo. Es decir, si nosotros pensamos que hay una forma de pensar que vamos a llamar intuitiva, que es la que nos sale de un modo más o menos espontáneo y fácil a todas las personas, bueno, el modo en el cual las ciencias nos proponen pensar el mundo se aleja muchas veces de esa intuición y por lo tanto poder ver el mundo con ojos científicos implica en cierta medida renunciar o poner en conflicto esa mirada científica del mundo con la mirada intuitiva. Entonces, bueno, requiere como una revisión y a veces una suspensión de las formas de pensar que son las formas de pensar habituales con las que nos manejamos diariamente. Entonces, una de las puntas para pensar esto es justamente tomar conciencia de que las teorías científicas son bastante contraintuitivas. O sea que parecería que estamos pensando de manera intuitiva cuando miramos al mundo, y eso nos está complicando entender algunos de los modelos científicos, ¿no? Exactamente. Podemos ir a algunos de los ejemplos. Por ahí sería interesante empezar con algunos ejemplos bien clásicos de los temas específicos con los que trabajamos. Uno de los grandes temas en los cuales nos especializamos es en la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje de la teoría de la evolución. Y podemos ir a un ejemplo de una forma de pensar intuitiva que nos dificulte un poco comprender esta teoría, para luego ir viendo e ir armando un poco la idea de que en realidad este problema puede tener un alcance mucho mayor que el de aprender o no una teoría científica. Pero por ir a un ejemplo concreto y clásico, para quienes están más o menos en el tema, el ejemplo es muy conocido, pero es claro, así que por eso prefiero usarlo. Hay una forma de pensar que llamamos finalismo o teleología, que es esta tendencia a suponer que todo existe y todo sucede para alcanzar algún fin, alguna meta, algún propósito predeterminado. Esto es parte de nuestra intuición, por buenas razones, ¿sí? Los seres humanos nos movemos en un mundo de relaciones sociales, donde interactuamos con otros humanos, y los humanos, cada uno de nosotros, somos agentes que perseguimos ciertos fines o ciertas metas. O sea, en gran medida, cuando uno se pregunta por qué Gastón, por qué Leo, por qué cualquiera de los que nos está escuchando hace lo que hace, la respuesta tiene que ver con ciertos fines que persigue esa persona. Entonces, esto es parte de nuestra intuición. El problema es que a veces los modelos científicos nos proponen un modo de mirar, en este caso la evolución biológica, que requiere que en unos casos al menos renunciemos a ese pensamiento finalista, ¿sí? Por poner un ejemplo también muy conocido pero muy claro, las personas tienden a pensar que en la naturaleza surgen las variaciones que los seres vivos necesitan, ¿no? Entonces es común oír, bueno, como usamos antibióticos, las bacterias mutan para que el antibiótico no les haga mal. Bueno, ahí están suponiendo que la variación, que las variantes, y en particular las variantes genéticas en la naturaleza, surgen de acuerdo a las necesidades de los seres vivos, porque los seres vivos tienen el fin o la finalidad de sobrevivir. Bueno, y en realidad la teoría nos dice, no, las variaciones surgen de un modo aleatorio, azaroso, no de acuerdo a las necesidades o a los fines que puedan tener los organismos. Entonces, ese es un ejemplo en el cual vemos cómo un aspecto del pensamiento intuitivo, que es el finalismo, choca con un aspecto del modelo científico, en particular la idea de que las variantes biológicas en la naturaleza surgen al azar. Bien, una cosa que me parece interesante de lo que decías era esta cuestión de que intuitivamente pensamos así, ¿no? Todo el tiempo pensamos finalísticamente, si se permite el término. Estaba pensando recién, la silla que tengo al lado, para mí sirve para algo, sirve para que yo me siente, o el cuchillo sirve para cortar. Parecería que en la vida cotidiana entonces no es tan malo pensar así. Porque si yo no supiera para qué me sirve, no sabría cómo usarlo, por ejemplo. Tal cual, ese es un punto fundamental.
no solo en la vida cotidiana el pensamiento finalista no es que esté mal, de hecho es imprescindible por lo que vos acabás de ilustrar, sino que yo diría más, ni siquiera en el plano científico yo me animaría a decir que el pensamiento finalista está mal, sin matices. Porque fíjate que vos hablaste de la silla haciendo referencia a su utilidad, ¿no? Por ejemplo, la utilidad tiene que ver con el finalismo, bueno, es útil para ciertos fines. Bueno, fíjate que un razonamiento muy semejante al que vos hiciste con respecto a la silla, lo hacen los biólogos y biólogas cuando analizan los seres vivos. Los biólogos y biólogas todo el tiempo se preguntan, ¿este órgano para qué sirve? ¿Esta enzima para qué sirve? ¿Esta molécula para qué sirve? Este pensamiento en términos de utilidad, de función, también es finalista. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, no, la moraleja de este ejemplo no es que el pensamiento finalista está mal, sin matices. Ni siquiera que está mal sin matices desde el punto de vista científico. Lo que estoy diciendo es que el pensamiento finalista puede ser contradictorio con algunos aspectos, con algunas afirmaciones o con algunos componentes de algunos modelos científicos. Entonces vuelvo al ejemplo. No está mal preguntarme para qué le sirve cierta coloración a un animal. Y esa pregunta es finalista. Pero sí está mal suponer que las crías de ese animal van a nacer con la coloración que necesitan. Las dos formas de pensar son finalistas. La primera no está mal preguntarme para qué le sirve. La segunda, suponer que van a nacer con lo que necesitan, es finalista, pero está mal. Está mal porque se contradice con el supuesto del modelo de que las variaciones surgen al azar. Por eso es importante entender que estas formas de pensar intuitivas y que eventualmente nos dificultan comprender algún modelo, que de hecho es lo que nosotros llamamos obstáculos epistemológicos. Estos obstáculos epistemológicos no es que estén mal, sino que, por decirlo así, hay que tener cuidado con ellos porque en ciertas ocasiones, con ciertas teorías, en ciertos casos, nos pueden complicar la comprensión. Bien, entonces, sintetizando un poco lo que mencionaba Leonardo, tenemos ciertos modos de razonar, ciertas formas de pensar, que en este caso lo ejemplificamos con la teleología, que son funcionales en la vida cotidiana de todos nosotros, son funcionales para pensar el mundo en el que vivimos y poder hacernos preguntas y poder actuar sobre él. A su vez también parece que esos modos de pensar aparecen al menos en la disciplina biología y también en mi vida cotidiana, con lo cual son bastante transversales, ¿no? Y por otro lado, esos modos de pensar parecen ser conflictivos, en el sentido en que cuando yo quiero aprender un modelo científico, eso choca con ese modelo científico en particular, como mencionaba Leo recién, ¿no? Recién vi que pasó una pregunta y me pareció interesante, esto del antropomorfismo. Bueno, el antropomorfismo también lo podemos pensar de esta manera, como un cierto obstáculo epistemológico que es funcional en nuestra vida cotidiana. Yo le hablo a mi gato y pienso que él me responde y todo y me pongo contento. Es transversal porque no solo lo aplico, por ejemplo, al mundo animal, sino también al mundo natural. Y por otro lado es conflictivo porque mucho del antropomorfismo y de esa idea de intencionalidad choca con los modelos científicos que nosotros queremos enseñar, ¿no? Tal cual. Exactamente, el antropomorfismo sería otro buen ejemplo de obstáculo epistemológico, y vos ilustraste bien la cuestión de la transversalidad. Si yo volviera al ejemplo del finalismo, también podría ilustrar la transversalidad. Así como alguien puede creer erróneamente que las mutaciones se producen para satisfacer las necesidades de los seres vivos, también alguien puede creer erróneamente que, por ejemplo, en física o en fisicoquímica, cuando se habla de soluciones, de mezclas, ese tipo de difusión, en ese tipo de temas, alguien puede creer erróneamente que las moléculas se mueven para homogeneizar el sistema, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos en los cuales esa forma de pensar choca con el modelo científico. Pero insisto, eso no quiere decir que esa forma de pensar esté mal en términos absolutos. Y lo mismo vale para el ejemplo del antropomorfismo que vos ilustraste bien, tanto sus virtudes y sus utilidades como sus riesgos cuando lo aplicamos donde no deberíamos aplicarlo si lo que queremos es comprender una mirada científica, ¿no? A mí me parece re interesante, espero que a la gente también le esté pareciendo interesante esto. Y me preguntaba, y surgieron algunas preguntas también con respecto a eso, es, bueno, tenemos estos modos de pensar, ¿qué hacemos para poder evitarlos en el aula o para poder regularlos de alguna manera? Bien, claro. Esa es una pregunta fundamental porque, y fíjate que invito a quienes nos están escuchando a pensar que
la respuesta a qué hacemos desde el punto de vista de la enseñanza con respecto a estas formas de pensar depende mucho de cómo las valoremos y de qué juicio hagamos sobre estas formas de pensar. Si yo pensara que estas formas de pensar, valga la redundancia, están mal en términos absolutos, entonces la enseñanza debería dirigirse a eliminar. Pensemos que en la enseñanza, Ahora, perdón, en la enseñanza tradicional suele pasar eso, ¿no? Suele tildarse a estos modos de pensar como que están mal, e incluso muchas veces, por ejemplo, en el campo de la enseñanza de la biología evolutiva, se les prohíbe a los estudiantes hablar de manera finalista en el aula, no tienen que decir acá no se puede pensar eso, y etcétera, ¿no? ese es un clásico. Y ahí hay dos ingenuidades, digamos, o digámoslo más modestamente. Ahí hay dos supuestos con los cuales yo personalmente no estoy de acuerdo. El primero es que esas formas de pensar están mal en términos absolutos. Y el segundo es que las podemos eliminar censurando sus expresiones. Yo creo que debemos replantearnos y poner en duda los dos supuestos. No podemos decir que esas formas de pensar estén mal, porque es parte del funcionamiento cognitivo mental básico de todo ser humano. De hecho, no podríamos vivir sin esas funciones mentales. Entonces no podemos decir que estén mal, y tampoco podemos creer que la persona va a dejar de pensar de un modo finalista, de un modo antropomórfico, o de cualquiera de estos modos, porque nosotros le digamos no se dice ¿sí? Al contrario, si nosotros censuramos la forma de expresión como docentes, lo único que hacemos es obturar la posibilidad de enterarnos de cómo está pensando él o la estudiante, y esto solo lo único que hace es entorpecer el proceso. Entonces, si no tiene mucho sentido proponerse eliminar estas formas de pensar, ¿qué es lo que sí nos podemos proponer? Bueno, en las líneas de trabajo, que en nuestro equipo, y vos estás muy en eso, así que seguramente vas a poder aportar muchos ejemplos. Lo que sugerimos, lo que proponemos como principal objetivo didáctico en estas líneas es que tenemos que ayudar a los y las estudiantes a tomar conciencia de que tienen esas formas de pensar, de que tienden a pensar de ese modo, y a tomar conciencia de que a veces eso les dificulta la comprensión de ciertos temas. Y por lo tanto, el objetivo final es que los y las estudiantes puedan regular esa forma de pensar. Y regularla significa que yo sepa lo que es, vuelvo al ejemplo, que yo sepa lo que es el pensamiento finalista, que me dé cuenta cuando aparece en mi propio pensamiento o en mis propios escritos o en mis propias ideas, cuando aparece en otras producciones, y que me dé cuenta y pueda evaluar cuándo está bien y cuándo está mal y tomar una decisión al respecto. Pero esto es muy distinto de pretender eliminar el pensamiento finalista. Es radicalmente distinto. Sí, incluso es bien distinta en el sentido de lo explícito, ¿no? Cuando se censura el razonamiento finalista en las clases de biología evolutiva, donde se les dice a los estudiantes, acá no hay que poner el cuando estoy escribiendo una explicación evolutiva, nunca hay una explicitación de por qué creemos que eso está mal. En cambio, desde la perspectiva en la que nosotros trabajamos, en esto de pensar en términos de la conciencia y la regulación de estos modos de pensar, es clave en el aula poder explicitarlas, poder hablar libremente con nuestros estudiantes sobre estos modos de pensar como tales. Ahí hay unos autores que a mí me gusta la frase que utilizan, que es hacer visible el pensamiento en el aula. O sea, poner en juego en el aula de que tenemos estas formas de pensar, que son funcionales en un montón de sentidos, que son transversales, que aparecen en múltiples dominios del conocimiento, pero que a su vez, cuando estoy queriendo aplicar el modelo científico, chocan bastante con algunos de los supuestos o de las ideas del modelo, ¿no? Totalmente. Y todo esto que vos mencionás de explicitar, hacer visible el pensamiento y demás, tiene que ver, introduzcamos el término técnico de esta idea clave, tiene que ver con lo que llamamos metacognición, ¿sí? que es el conocimiento y la capacidad de regular el propio pensamiento. Y esto incluye el propio proceso de aprendizaje. Por eso nosotros usamos una expresión para referirnos a ese gran objetivo didáctico en relación con esta forma de pensar, que es que nosotros buscamos que los estudiantes desarrollen una vigilancia metacognitiva sobre sus modos de pensar intuitivos. Esta vigilancia metacognitiva no sería otra cosa que lo que dije hace un rato, la capacidad de darme cuenta en qué consisten, de conocer esas formas de pensamiento, de darme cuenta cuando aparecen, y esto es importante porque estas apariciones pueden ser más o menos obvias o no tanto, entonces es algo en lo que hay que entrenarse.
darme cuenta de estas apariciones y luego poder evaluarlas y decir, bueno, en este caso no hay problema con pensarlo así, pero en este caso sí hay problema porque si quiero pensarlo con tal o cual teoría científica, bueno, va por otro lado la cosa. Entonces, todo eso que vos mencionaste tiene que ver con la metacognición y por eso nosotros decimos que el ideal es que los y las estudiantes desarrollen una vigilancia metacognitiva que sería parte de un ideal aún mayor que sería esta cuestión de formar aprendices autónomos, o sea, personas, ciudadanas y ciudadanas que tengan un alto grado de conocimiento de los procesos de aprendizaje, de regulación de esos procesos de aprendizaje, de modo tal que una vez que terminen la enseñanza tengan buenas herramientas mentales, ¿no? ¿Te he cortado, pero te Ahí estamos. Nos cortamos. Yo pensaba un poco que, además de introducir este concepto de metacognición, de la conciencia y regulación sobre los propios pensamientos, podemos introducir un verbo, que es el que me gusta a mí, y si hay alguien de la RAE acá, capaz que lo puede poner en el diccionario, que es el de metacognitivear en el aula. Hacer metacognición en el aula, hacernos conscientes de estos modos de pensar y poder reflexionar y regular sobre esos modos de pensar, ¿no? Hay varias opciones de tipos de actividades que uno puede hacer en el aula. Principalmente todas estas actividades tienen como eje fundamental esto que hablábamos antes de la explicitación, de que se haga explícito este modo de pensar con los estudiantes. Y así, algunas de las actividades que les contamos ahora y que las hemos puesto en juego en aulas y hemos analizado qué es lo que pasa con ellas, y también vienen de otros autores que han hecho cosas similares, una de esas actividades puede ser generar con los estudiantes un nombre para pegar en el aula y que ese nombre, esa etiqueta sobre ese modo de pensar, nos sirva para remitirnos a él cuando seguimos trabajando en una secuencia didáctica, ¿no? Sin necesidad de hablar de finalismo, teleología, antropomorfismo, que es una etiqueta que la podemos poner después, al final de la secuencia o lo que sea, trabajar con nuestros estudiantes, bueno, ¿qué nombre le pondrían a este modo de pensar, ¿no? A este modo de pensar de que pensamos que las cosas sirven para algo, etcétera. Así, por ejemplo, una de las etiquetas que han propuesto mis estudiantes era pensamiento de cambio con un propósito. Porque ellos decían, bueno, nosotros pensamos que los animales cambian con una finalidad, con un propósito. Entonces después en el aula circulaban las siglas. Ah, pero vos estás pensando PCGP. Y era hasta gracioso para ellos. Pero lo interesante era que estábamos haciendo visible ese modo de pensar en el aula y que estaba circulando, ¿no? Como cada uno podía decirle al otro, bueno, cuidado porque estás pensando PSGP, ojo porque ahí en esa explicación estás pensando con un pensamiento de cambio generado con un propósito y así. Ahí hay algo que a mí me parece muy interesante y es que los marcos tradicionales de la metacognición están bien pensados en términos de lo individual, de la reflexión y la conciencia sobre lo individual, sobre el razonamiento individual. Y una de las cosas que se viene investigando hace poco y que nosotros también hemos encontrado en nuestras investigaciones es que este reflexionar propio sobre los modos de pensar también puede ayudar a reflexionar con otros y a poder regular a otros, poder hacerle consciente a un compañero o compañera que tiene un determinado modo de pensar, que no se aplica cuando estamos aplicando este modelo científico en particular, etc. Y a mí eso en particular me parece interesante porque es una de las actividades que también podemos hacer, por ejemplo, en relación a los medios de comunicación, en relación a aquello que nos está transmitiendo otro y a cómo está pensando ese otro para decirme las cosas que me dice, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente hay muchos lindos tipos de actividades concretas que se pueden hacer para favorecer esto. Vos acabás de destacar algo importante, que es que esta capacidad de reflexión metacognitiva puede extenderse y puede potenciarse cuando se hace con otros. Entonces, yo ayudo a que otro tome conciencia, yo ayudo a que otro regule y pueda pensar si está bien o mal lo que está pensando, el otro me ayuda a mí, etc. Esta esfera social. Yo quisiera rescatar también algo que dijiste antes de eso, cuando diste el ejemplo de la utilidad de ponerle un nombre y hacer un cartel incluso en el aula con respecto a estas formas de pensar, para
para explicitar una vez más un concepto muy básico en relación con esta propuesta, que es cuando nosotros discutimos con los estudiantes y de modo tal que comprendamos en qué consiste una forma de pensar y le ponemos una etiqueta lingüística, le ponemos un nombre, cuando hacemos eso estamos convirtiendo al propio pensamiento en objeto de reflexión explícita. Esa es la clave. Y esto tiene que ver con algo que también es una expresión que algunos autores usan, que es un discurso del pensamiento, que debería ser algo habitual en la cultura de las aulas. Este discurso del pensamiento se refiere a que, más allá de ciertas actividades puntuales, o en realidad, para decirlo mejor, a partir de hacer muchas actividades puntuales de vez en cuando que apunten a este propósito, ir instalando y construyendo en las aulas una cultura general de que sea una constante preguntarnos todo el tiempo cómo estamos pensando, por qué estamos pensando así o asá, cómo es qué nos cuesta comprender, qué nos ayudó a comprender algo que nos costaba, qué estrategias de pensamiento sirven, cuáles no, cómo podemos ser más conscientes. Bueno, todo esto se refiere a esta cultura o a este discurso del pensamiento que yo creo que debería ser parte habitual de las aulas, ¿no? Y que sin embargo lo es en muy poca medida todavía. Sí, tal cual. En relación con estas preguntas que vos decías, se me ocurría también otro tipo de actividad que solemos hacer, y es esto de que les pedimos a los estudiantes en una situación inicial donde empezamos con algún tema en particular, que respondan, que expliquen algún fenómeno que les llevamos al aula, ¿no? Y una actividad interesante sería recuperar esas explicaciones en clave de mirar si en ese momento habíamos puesto en juego algunos de estos razonamientos, algunos de estos obstáculos epistemológicos. Para eso, hacia el final les vamos a contar algunos ejemplos interesantes de una investigación que estamos llevando a cabo, donde los estudiantes, hacia el final de una secuencia, pueden reflexionar con muchos más elementos, entre ellos elementos que tienen que ver con que son conscientes y pueden regular sus modos de pensar, pueden ver qué habían explicado al inicio de una secuencia didáctica, ¿no? Exacto, ese es otro ejemplo de una excelente estrategia en relación con esto. Mira, ahí creo haber visto, más o menos porque van pasando así los comentarios, creo haber visto algo y quiero hacer un comentario al respecto, porque suele pasar cuando hablamos de este tema, sobre todo con el ejemplo del finalismo. Creo haber visto un comentario que sigue dando por hecho que el finalismo está mal sin matices. Entonces lo voy a decir de un modo bien provocativo, al menos para hacer un poco de ruido. Vamos a hablar sin tapujos. Lo que al principio dijimos que estas formas de pensar no estaban necesariamente mal, no estaban mal en términos absolutos. Una forma de argumentar esto es que son formas de pensar útiles en la vida cotidiana. Pero en relación con el finalismo en particular, también dije que incluso biólogos y biólogas recurren a esa forma de pensar. Y esto es indiscutible. Basta ver cualquier libro de biología, incluso universitario, para encontrar infinidad de expresiones finalistas. Entonces, no quiero aburrirlos y no quiero extenderme, hay mucha literatura sobre el tema, pero sí quiero dejar claro que nos han enseñado, cuando nos formaron como biólogos o como profesores y profesoras de biología, que el finalismo está mal, sin matices. Sin embargo, eso es por lo menos cuestionable, ¿no? Sin duda el finalismo está mal en ciertos casos, pero probablemente esté bien en otros. Entonces, esto es algo que para reflexionar, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, porque por eso escribí un artículo con un título un poco provocativo que es permitido decir para. Pero bueno, es un caso puntual ese. Vi que en alguna de las preguntas surgió algo de lo cual íbamos a discutir también, y que es esta cuestión del pensamiento crítico, ¿no? Bueno, estamos hablando del aula, de ejemplos que llevamos al aula con los estudiantes sobre biología evolutiva, sobre química también aparecieron algunos otros, pero cómo esto ayuda a generar un pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, no sé por dónde empezar con eso. ¿Por dónde empezamos? Bueno, podemos empezar recuperando una idea que vos mencionaste hace un rato, que es el carácter transversal de estas formas de pensar. Lo voy a plantear a partir de un ejemplo concreto que vos has trabajado en las aulas. Pensamiento crítico, hay muchas definiciones, hay muchos conceptos, pero
Pensemos por ahora, al menos para un primer acercamiento, en la capacidad de tomar decisiones fundamentadas en conocimiento sólido, confiable, etcétera, ¿no? Pensemos en esa capacidad. Y pensemos en un ejemplo de actualidad como es la cuestión de la vacuna, los antivacunas y toda esta cuestión. Bueno, voy a intentar plantear en base a este ejemplo cuál sería la diferencia entre una enseñanza que apunta al pensamiento crítico desde la perspectiva que estamos proponiendo y cómo sería desde la perspectiva más tradicional. La perspectiva más tradicional diría, para que un ciudadano o ciudadana pueda decidir críticamente y fundamentadamente en relación con la cuestión de las vacunas, lo que tenemos que hacer es darle conocimiento. ¿Pero conocimiento sobre qué? Conocimiento sobre las vacunas. O sea, el egresado de la escuela debería saber qué son las vacunas, cómo se producen, cómo se testean, etcétera, etcétera. Y se supone que ese conocimiento confiable le permitiría tomar buenas decisiones. O al menos le permitiría tomar decisiones bien fundamentadas, sean cuales fueren. Bien, ¿qué plantearíamos nosotros como una carencia de este enfoque tradicional si pensamos en el pensamiento crítico? Lo diría del siguiente modo. Para poder tener una mirada crítica acerca del debate sobre las vacunas, una persona no solo necesita saber qué son las vacunas, cómo se producen y cómo funcionan, también necesita saber qué ideas tiene esa propia persona acerca de las vacunas, de dónde las sacó, por qué piensa como piensa, qué sesgos del pensamiento están restringiendo su posibilidad de evaluar adecuadamente las evidencias y demás, qué prejuicios instalados en sus propias mentes le están impidiendo sopesar la evidencia de un modo más o menos racional, más o menos equilibrado. Entonces, desde este punto de vista, yo diría, la enseñanza de las ciencias que propenda al pensamiento crítico no solo tiene que enseñar buenas teorías y buenos conocimientos científicos, también tiene que enseñar o fomentar la metacognición, porque yo no puedo evaluar de un modo riguroso, sólido, crítico, para luego decidir acerca de un tema como las vacunas, si tengo todo el conocimiento acerca de los anticuerpos y bla, 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 pero no soy consciente que por el hecho de yo, por ejemplo, por mencionar un ejemplo de cómo funcionan estos sesgos, no soy consciente que por el solo hecho de ser yo un estudiante universitario de biología, pertenezco a un grupo social en el cual opinar en contra de las vacunas puede estar muy mal visto y eso puede estar haciendo que yo esté ignorando inconscientemente evidencias en el sentido contrario. Entonces, en relación con el pensamiento crítico, ayudar a los y las estudiantes a comprender cómo funcionan sus mentes y a comprender cómo muchos mecanismos de funcionamiento mental restringen nuestra posibilidad de evaluar datos, de evaluar información y de decidir, eso es un ingrediente fundamental para el pensamiento crítico. Si no, nos quedamos con saber cómo funcionan las vacunas y eso claramente no alcanza. Entonces, este es un modo, me parece a mí interesante, de pensar cómo este enfoque que enfatiza la metacognición puede ayudar al desarrollo del pensamiento crítico. Sí, en particular, en relación con el tema de la vacunación, uno de los sesgos cognitivos, uno de los obstáculos epistemológicos que se suele poner en juego en las explicaciones de índole intuitivas sobre el tema de la vacunación, tiene que ver con algo que puede tener múltiples nombres, unicausalidad, unidimensionalidad, pensamiento simplista, pero que tiene que ver con enfocarnos solo en un aspecto del problema. Entonces, por ejemplo, cuando, como decía Leo, tradicionalmente lo único que se enseña es cómo funciona la vacuna, cómo se generan los anticuerpos, etcétera, solo nos estamos centrando en un aspecto del problema que tiene que ver con el aspecto bien individual. Pero no estamos pensando en aspectos epidemiológicos, donde, por ejemplo, hoy en día la cuestión de la inmunidad de rebaño, de la epidemiología, de la inmunidad colectiva, perdón, es sumamente importante para entender el por qué nos tenemos que quedar en casa para cuidarnos, por ejemplo. Pero tampoco en esas enseñanzas más tradicionales sobre el tema de la vacunación, tampoco estamos mirando esto otro que decía Leonardo. Bueno, ¿qué pasa con los sistemas de producción? ¿Qué pasa también con las clases sociales? Es lo mismo que yo me vacune siendo de clase media y teniendo todas las posibilidades de poder acceder a una obra social, que alguien que no puede acceder a una obra social, no vive en buenas condiciones, está hacinado en su casa. Entonces, es importante, como dice Leonardo, para, por ejemplo, fomentar el pensamiento crítico en relación al tema de la vacunación,
ponernos a reflexionar un poco sobre qué pensamos de esta manera más unicausal, más unidimensional, pensando en un único aspecto, y que lo importante para entender un problema complejo es desarrollar un pensamiento un poco más complejo. Y eso va a involucrar poder entender que existen muchos modelos para poder explicar ese problema. Tal cual, vos acabas de introducir otro elemento clave que la enseñanza de las ciencias puede aportar al pensamiento crítico y que es generar conciencia acerca de esta necesidad de miradas múltiples. Lo podemos llamar multireferencialidad, lo podemos llamar enfoque pluriteórico, multiteórico, etc. Esto es importante porque hay que entender que no existe ninguna teoría o modelo científico que pueda iluminar y dar cuenta de todos los aspectos de un fenómeno, y menos de un fenómeno tan complejo como la vacunación. Pero yo quisiera distinguir y enfatizar lo siguiente. Yo podría complejizar la mirada, no quedarme en los modelos biológicos inmunológicos, introducir modelos económicos, introducir modelos políticos, introducir modelos poblacionales epidemiológicos. Y yo podría hacer todo eso sin metacognición. Y eso seguiría siendo muy limitado. Entonces, lo que yo diría es, sintetizando un poco lo que dijimos, es hace falta una mirada compleja, y acá me permito una apreciación personal, no me simpatizan nada las teorías de la complejidad y ese tipo de cosas. Compleja significa simplemente reconocer que todo modelo científico es limitado y que por lo tanto debemos recurrir a tantos como podamos para dar cuenta de un fenómeno. Entonces, necesitamos favorecer una mirada compleja en términos multireferenciales, multiteóricos y también la metacognición, porque insisto en el ejemplo. Yo puedo analizar epidemiología, inmunología, etcétera, etcétera, pero si yo no soy consciente de que tengo prejuicios al respecto, que pueden hacer que yo evalúe de un modo con distinta vara, evalúe de un modo muy sesgado los hechos y los datos, entonces por más información y por más que yo complejice la mirada, puedo estar muy limitado, sobre todo a la hora de tomar una decisión, ¿no? Por eso yo diría complejidad en el sentido de multireferencialidad teórica, y también metacognición, siempre metacognición, ¿no? Me parece dos buenas ideas claves para pensar cómo la enseñanza de las ciencias puede favorecer el pensamiento crítico. Sí, y se me ocurría, recuperando también todo lo que dijimos anteriormente, ¿no? Esta manera de pensar en un único aspecto del problema, de pensar unicausalmente, un solo aspecto, es algo que es funcional en nuestra vida cotidiana. Claramente, yo cuando salgo de mi casa suelo pensar en un único aspecto cuando estoy en el supermercado tomando la decisión de comprarme una determinada yerba u otra, ¿no? Lo importante acá es llevar al aula esto, llevar que no es que esté mal pensar de esa manera, pero que tenemos que estar atentos cuando queremos tomar una decisión que remite a un problema que es complejo. A un problema complejo como el tema de la vacunación, a cuestiones relacionadas con el racismo, con el sexismo. En todos ellos hay otros obstáculos epistemológicos que están ahí pujando de alguna manera para decirnos, bueno, cuál es la mejor explicación sobre esto. Y me parece que algo importante en relación con esto es que ese modo de pensar más intuitivo es un modo de pensar rápido. Es rápido, es simple, no me requiere demasiada energía. Lo que tenemos que trabajar con los estudiantes es esto de que en otros tipos de fenómenos requiero pensar, requiero razonar, y eso lleva tiempo, duele, me enoja, etc. Y esto también tiene que ver con lo que decía Leonardo al principio en relación con los modos en los que entendemos la escuela tradicionalmente. En la escuela tradicionalmente lo que se obtura es el error. Tenemos una concepción de que no se puede aprender si yo me equivoco. Y fíjense que esta perspectiva da vuelta a eso, propone equivocarnos en el aula, pensar que está bien equivocarse y poder regular eso que pensamos, ¿no? Exactamente. Y nos lleva a pensar que el error, primero, que es parte del proceso de aprendizaje, y segundo, que es una oportunidad, porque eso que llamamos el error es como un señalamiento, es como una ventana al proceso de aprendizaje que nos llama la atención acerca de lo que está pasando. Y el error hay que entenderlo como, bueno, por ejemplo, si nos propusimos entender este fenómeno desde el punto de vista de una teoría científica, entonces, bueno, digo que cometo un error cuando, por ejemplo, cuando vuelvo al pensamiento intuitivo y lo pienso de un modo incompatible con el modelo científico. Ahora, justamente, fíjense la diferencia entre señalar ese error como
como una evidencia de falta de capacidad, ¿no? O sea, sos tonto, te equivocás, o señalarlo como un volver al pensamiento intuitivo. Si yo ayudo a que el estudiante o la estudiante entienda que muchas veces el error es frente a la dificultad, es ese volver al pensamiento intuitivo. Si yo lo ayudo a ver eso, nuevamente lo voy a estar ayudando a que comprenda y tome conciencia de cómo funciona la mente, de cómo aprendemos, y debe estar claro que ese volver al pensamiento intuitivo, que nos puede llevar a cometer un error, entre comillas, es normal, es parte de la economía y del funcionamiento mental habitual, nos pasa a todos, no podríamos vivir si no nos pasara, solamente que, como dice Gastón, acá en el aula de ciencias nos hemos propuesto algo muy particular, que es lidiar con un problema complejo, como puede ser la evolución o como puede ser la vacunación, con las herramientas que nos da la ciencia. Y esto es difícil, y esto es contraintuitivo. Hay autores que distinguen como dos modos de pensamiento, esto le llaman a veces teorías de la mente dual, y por ahí hablan de modo razonado y modo intuitivo, o sistema 1 o sistema 2. Lo llamemos como lo llamemos, es interesante pensarlo. Estas teorías nos dicen, hay un modo de funcionamiento mental en el cual pensamos de un modo automático, no reflexivo, no razonado, poco consciente, fácil, rápido, cómodo, etc. Ese sería el modo intuitivo. A veces, en ciertas circunstancias, entramos en otro modo de pensamiento, más lento, más reflexivo, más consciente, más esforzado, más costoso, etc. Este sería el modo razonado. Bueno, entonces un modo también de decir lo que hemos dicho antes es, tenemos que ayudar a nuestros estudiantes primero a comprender que sus mentes, como las de todos, tienen como dos modos de funcionamiento. Y segundo, a comprender que tendemos al modo intuitivo, al modo fácil, pero a ese modo que nos sirve para la vida cotidiana muchas veces nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces tenemos que ser conscientes que tenemos esos dos modos y tenemos que ser conscientes que hay circunstancias, cuanto más complejas e importantes más todavía, que nos requieren pasar al otro modo. Todo esto es aprender acerca de la mente y su funcionamiento. Entonces vuelvo al ejemplo. Aprender sobre las vacunas y la inmunología, sí. O sobre la epidemiología, sí. Pero también aprender sobre nuestras mentes, sobre nuestro pensamiento, sobre nuestros procesos de aprendizaje. Sí, y insisto en esto de que les decíamos antes, ¿no? Aprender sobre eso implica explicitarlo en el aula, implica darle tiempo a eso, que es algo que en general en las aulas no solemos tener ese tiempo porque nos corre el programa, porque nos corren los directivos, etcétera. Pero es importante que si realmente entendemos que para comprender estos modelos científicos y poder aplicarlos, usarlos o tenerlos como herramientas para tomar una decisión en mi vida cotidiana, una decisión compleja, es importante que demos tiempo en el aula a este tipo de reflexiones. Y en relación con esto, esas reflexiones tienen que ir también desde algo bien básico a algo complejo como esto. Piensen que si nosotros llegamos al aula mañana no porque estamos en casa, pero si se los planteamos virtualmente a los estudiantes mañana, esto de que ustedes tienen modos de pensar y fíjense cómo estos modos de pensar influyen en las decisiones que toman, eso claramente es demasiado complejo para personas que nunca jamás se preguntaron qué entendieron o qué no entendieron de un tema. Entonces, en ese sentido es importante ir escalonadamente, ir pensando en determinadas actividades metacognitivas fáciles, sencillas, como esto de pensar, bueno, ¿qué entendí de este tema? ¿Qué no entendí? ¿Qué cosas me pregunto? Y fíjense que en ese qué no entendí, no obturar ese error, eso que me genera no entender algo, sino hacerlo explícito, ponerlo en juego, pensar que la construcción de esos modelos científicos se va a ir construyendo a medida que pasemos el tiempo, hasta que en algún momento podamos hacer este tipo de actividades, de poder reflexionar sobre nuestros modos de pensar que tenemos dos modos de tomar decisiones, o dos rutas, o dos sistemas, poder ponerle un nombre a estos modos de pensar y reflexionar sobre cómo pensaba antes, cómo pienso ahora, etc. No es fácil hacer esto, claramente. Hay que hacerlo tranqui. Tal cual. De hecho, sí, podemos... dale. No, que podemos pensarlo como decir, bueno, si yo quiero enseñar teoría de la evolución, no voy a la primera clase y les digo, esto es la teoría de la evolución. Bueno, a veces la enseñanza tradicional hace eso, pero no funciona. Lo que hacemos es ir construyendo de a poco. Bueno, acá podemos pensar que estamos queriendo enseñar también
una teoría de la mente. Estamos queriendo enseñar cómo funciona la mente y cómo se aprende. Como toda teoría compleja, hay que construirla de a poco, que es lo que decía Gastón, ¿sí? Y sería un error creer que, bueno, ustedes dirán, pero eso es psicología, que lo enseñen en psicología. Bueno, no, no. Esto, como tantos otros temas, deben ser abordados desde todas las áreas curriculares. Si hay una materia de biología, perdón, de psicología, ahí se le podrá dar un marco especial, se podrá hablar de autores, se le podrá dar el espacio que corresponde, se lo podrá poner en relación con la historia de la psicología, etcétera, etcétera. Pero si no contribuimos desde todas las áreas curriculares a esta toma de conciencia, a esta construcción de una capacidad de aprendizaje autorregulado, las probabilidades de éxito son muy bajas. Si se le enseña esto en psicología y luego en la clase de biología yo le enseño al modo tradicional y lo pongo al estudiante a memorizar, no vamos a lograr nada. Por eso tiene que ser un enfoque integral, transdisciplinar y de largo plazo. Como les decíamos, este tipo de cosas nosotros lo llevamos al aula, trabajamos con estudiantes y ahora les queríamos contar, para ir cerrando y ir a las preguntas, dos ejemplos en particular de estudiantes de nivel secundario, de un tercer año de una escuela de Capital Federal, de una escuela pública, donde trabajamos la cuestión de la vacunación y de los modos de pensar, y en una actividad lo que les pedimos es esto que les proponía hace un rato, de revisar cuál había sido su explicación sobre el tema de la vacunación al inicio de la secuencia didáctica, volver a pensar una respuesta y reflexionar sobre cuáles eran las diferencias entre unas y otras, ¿sí? Les voy a leer dos reflexiones de dos estudiantes que nos parecieron interesantes para compartir. Una de ellas puso: me di cuenta que al no estar tan informada y no argumentar bien mis respuestas, mi pensamiento fue bastante unicausal. Que si bien no me parece mal pensar de esta manera, en el sentido de estar a favor de las vacunas, porque así evitamos preocupaciones y consecuencias, para explicarle a alguien un tema es necesario hacer un análisis de todas las posibilidades. Y esto es lo que falló en la primera respuesta, que sí creo que pude lograr en la segunda. Esa es una de las respuestas que me dio mi alumna, y fíjense cómo ella hace visible esto de que tenía un razonamiento de pensar en un único aspecto, unicausal, y que ahora, después de haber transitado la secuencia didáctica, después de haber reflexionado sobre esto, pudo pensar que en algunas instancias, en algunos momentos, era importante pensar, ella dice, un análisis de todas las probabilidades, o sea, con todos los modelos que habíamos trabajado. El segundo ejemplo de un alumno dice lo siguiente: en la respuesta que redacté a principio de año, decía que si el niño no se vacunaba, no iba a poder defenderse. Ahora puedo darme cuenta que es un pensamiento determinista, ya que el hecho de que una persona no se vacune no quiere decir que no pueda defenderse. Solo que tal vez, si llegara a contraer la enfermedad, al no contar con células de memoria en su organismo, podría resultarle más difícil combatirla. Fíjense que acá él lo que hace es un análisis sobre su razonamiento determinista. El determinismo no lo nombramos hoy, pero es otro de los obstáculos epistemológicos. En relación con el tema de la vacunación, los sujetos intuitivamente suelen pensar que si yo no me vacuno, entonces no me voy a enfermar, o que si alguien no se vacuna, entonces se va a enfermar. Este razonamiento es un razonamiento determinista en el sentido de que yo pienso que una instancia inicial me va a ofrecer un único tipo de futuro. Si me vacuno, no me enfermo, o si no me vacuno, me enfermo. Y lo que hicimos con estos estudiantes fue trabajar un poco sobre este modo de pensar y ver qué pasaba, ¿no? Porque los modelos de sistema inmune y de epidemiología tienen mucho de probabilidades en el medio. Fíjense que este alumno en particular lo que dice es eso, que él pensaba de manera determinista porque estaba pensando eso, que si no se vacunaba entonces se iba a enfermar. Y que ahora piensa que tiene que ver con las posibilidades. Me parecen buenísimos los ejemplos y me parece importante extraerlos para enfatizar algo. Es absolutamente posible, factible y viable trabajar en este sentido con los estudiantes. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de trabajar de otro modo. No es que requiere más tiempo necesariamente. Es perfectamente posible. Y por supuesto que hay de ningún modo estamos insinuando que tenemos resuelto cómo enseñar y cómo formar ciudadanos críticos. Si no, lo estaríamos investigando. Muchas de estas ideas son bastante recientes.
muchas de estas ideas vienen de la psicología y se investigaron en condiciones experimentales, pero no está claro qué se puede lograr de esto en un aula, que es otra cosa, y por eso estamos investigando. Pero fíjense ustedes, a mí me parece que reflexiones como reflexiones de estudiantes absolutamente normales, típicos y promedio, Asumimos que como son los normales. que produjeron las reflexiones, como los que produjeron las reflexiones que leyó Gastón recién, son de una riqueza increíble. O sea, son reflexiones que uno quisiera verle a gente supuestamente más formada, supuestamente más preparada y demás. Entonces, yo creo que si este tipo de enseñanza favorece ese tipo de reflexiones, eso ya es un logro importante, aunque está por verse y en eso estamos trabajando, en qué medida esto mejora la comprensión de los modelos científicos, qué efectos perdurables tiene esto, ¿no? Porque este es un gran tema, ¿no? En qué medida son efímeros estos aprendizajes. Bueno, hay muchas cosas para trabajar y que estamos investigando, pero yo quiero destacar que Gastón trabajó el tema de las vacunas con estudiantes en un colegio público y entre otras cosas, entre otros resultados que podemos mencionar como positivos, están reflexiones como esas, y me parece que ese solo hecho es un éxito, digamos. Me parece que es destacable eso, Sí, ¿no? creo que, bueno, ya nos quedan menos de 10 minutos. Eh, Creo que todo esto que estuvimos comentando en relación con los obstáculos, en relación con la metacognición, en relación con el pensamiento crítico, se puede sintetizar en entender la importancia que tiene la enseñanza de las ciencias para ayudarnos a comprender cómo funcionan nuestras mentes, cómo funcionan nuestros modos de pensar, para ser más críticos y reflexivos ante la toma de ciertas decisiones, ¿no? Bueno, vamos a alguna de las preguntas, Leo, que estuvieron haciendo. Vale. Te planteo una y me dejo otra para luego. Una dice, creo que es clave la incorporación en los programas de estudio de la ciencia de más contenido filosófico y epistemológico para evitar caer en estas trampas del pensamiento. ¿Cómo sería eso? ¿Se te ocurre? Bueno, a ver, dos cosas. Primero, nosotros estamos proponiendo y tratamos de esbozar un modo de enseñar que va más allá de los contenidos curriculares. Es decir, efectivamente, y yo no estoy muy al tanto de cuáles son las prescripciones curriculares en áreas como filosofía y demás. Probablemente habría que revisar eso. Pero lo que yo diría es que más allá de lo que esté prescrito en esas áreas curriculares, este modo de trabajar es un modo de trabajar que nosotros creemos que se podría y se debería adoptar en todas las áreas curriculares, como dije antes. Entonces, sin descartar la posibilidad de que fuera bueno que hubiera más filosofía o lo que sea, yo creo este, que estos contenidos los tenemos que introducir en la misma clase de biología, en nuestro caso. Y después, también la pregunta tenía algo así como evitar caer en estas formas de pensamiento. Yo con eso tendría cuidado porque da la impresión, así dicho, de que seguimos asumiendo que esas formas de pensamiento están mal. Y esas formas de pensamiento no están mal. Necesitamos caer y vamos a seguir cayendo, y está bien que así sea en esas formas de pensamiento. Lo que yo diría es enseñar de otro modo para evitar caer en esas formas de pensamiento cuando nos hemos propuesto algo que requiere pensar de otra forma. No en general, cuando nos hemos propuesto algo que requiere pensar de otra forma. Entonces, vuelvo a la cuestión no es eliminar o censurar formas de pensar, sino fomentar una capacidad de regularlas. Otra de las preguntas era cómo promover la comprensión de ideas tan complejas como los mismos obstáculos cuando muchas veces es difícil para el docente. Bueno, esa pregunta es clave, porque en realidad, de un modo más o menos indirecto o por contraste, hemos señalado lo que a nuestro juicio son algunas falencias de la enseñanza tradicional. Y si bien estábamos pensando probablemente en secundaria, esas mismas falencias están en los niveles universitarios, terciarios e incluso en la formación docente. Esa pregunta es clave. Básicamente lo que yo diría es, bueno, una enseñanza innovadora, que tenga en cuenta la investigación en didáctica, no investigación en didáctica aplicada. No estamos proponiendo un enfoque tecnocrático, pero sí que el docente a la hora de pensar su práctica pueda echar mano de los productos de la investigación como un insumo más. Bueno,
Esto es importante que los profes de secundaria lo hagamos en la secundaria y es importante que los formadores de formadores lo hagan en los profesorados. Está claro que sin un profesorado formado para esto, esto no va a suceder. Y ese es uno de los grandes problemas que genera una enorme inercia en el sistema educativo, ¿no? Obviamente no tengo la solución para semejante problema, pero no está mal recordarlo y tomar conciencia Y de eso. hay un último comentario que voy a retomar que me parece interesante para generar una reflexión también en nosotros, ¿no? Que dice un enfoque interdisciplinario y no solo biologicista, como debería ser siempre teniendo en cuenta lo social, económico y políticas de salud pública. Me gustaría recuperar eso, que es interesante, ¿eh? En relación con esto de pensar que los problemas complejos que podemos llevar al aula, como el tema del racismo, la vacunación, etcétera, son problemas que requieren de múltiples disciplinas para poder abordarse. Claro está. En ese sentido, ayer Andrea tiró algunas puntas de cómo reconstruir esas explicaciones, esas narrativas, y recuerdo que ella dijo en el vivo de ayer esto de ir al aula de profesores y preguntarle al de historia qué me falta en esta explicación, qué me falta acá. Y eso me parece que es importante en relación a pensar que no es que, dadas nuestras formaciones y cómo nos formamos de manera en una única disciplina, no es importante que nosotros nos formemos en todas las disciplinas para poder entender ese problema complejo. Sobre todo cuando vamos al aula, muchas veces se trabajan estos problemas complejos y se intenta abordarlos desde todas las disciplinas. Bueno, metamos algo de lo económico, de lo político, de lo histórico acá. Y recordemos que no somos especialistas en esas disciplinas. Y al no ser especialistas en esas disciplinas, y esto es una reflexión para quienes somos docentes, muchas veces caemos en obstáculos epistemológicos y modos de razonar propios de esas disciplinas. Entonces, tengamos en cuenta eso también, tengamos en cuenta que cuando nos metemos a abordar un problema complejo, una opción, y es lo que estamos también proponiendo desde acá, es abordarlo desde la biología, si somos especialistas en biología, pero entendiendo que esos modelos tienen ciertas limitaciones y que no me sirven para explicar todo el problema. E instalar esa cuestión en los estudiantes, ¿no? En que hay otros modelos que sí pueden brindar otras explicaciones u otros aspectos al mismo fenómeno, ¿no? Sobre todo para no caer en obstáculos epistemológicos, en razonamientos unicausales, deterministas, etcétera, en otro tipo de disciplinas. Sí, tal cual. Por eso, como destacan quienes trabajan en la línea de naturaleza de las ciencias, como Agustina Duris Bravo, Alejandro Pujalte y otros colegas que trabajan en esa línea, tan importante como enseñar contenidos de ciencia, es importante enseñar sobre ciencia, o sea, lo que se llaman metaciencias o miradas metacientíficas. Y vos lo dijiste bien al final de tu comentario. Si yo trabajo un tema como, imagínense un tema bien polémico y complejo, salud mental. Si yo trabajo eso en el aula de biología, aunque yo no tuviera, como profe de biología, no tuviera la formación necesaria, ni el tiempo necesario para abordar el tema de la salud mental desde las ciencias sociales y desde todas las otras disciplinas, y me limitara a trabajar en el aula lo que la biología tiene para decir sobre eso, si yo enseño biología con una mirada metacientífica adecuada, mis estudiantes deberían entender que lo que aprendieron ahí no es la explicación acerca de la salud mental, sino lo que la biología tiene para decir sobre la salud mental, y que por definición eso nunca puede agotar la explicación del fenómeno. Esta cuestión, el entender a la ciencia desde este punto de vista, como modelos que iluminan solamente un aspecto parcial de los fenómenos, es otra cuestión transversal. Todos los temas deberíamos enseñarlos así. Entonces, porque piensen por un segundo que es imposible, como dijo Gastón, por una cuestión de formación y por una cuestión de tiempo, que cada tema que yo toque en la clase de biología lo aborde desde todas las miradas teóricas posibles. Es imposible. Cuando me limite a la mirada biológica, que va a ser con frecuencia, el punto es que quede claro que estoy ofreciendo una mirada parcial sobre el fenómeno en cuestión. Sobre todo cuando se trata de un fenómeno humano, ¿no? Fenómenos complejos, como puede ¿no? ser la salud mental. Ya se nos están terminando este vivo. Quedó una pregunta que me hicieron por ahí, que es ¿cuándo me va a corregir mi director mi tesis? Una pregunta que
surgido por las redes sociales. Les agradecemos a todos haber estado del otro lado, haberse bancado la charla. Esperemos que les haya servido para reflexionar un poco más sobre las enseñanzas de la biología en particular y de las ciencias en general.